¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En este miércoles caluroso, por cierto, en Bahía Blanca y en vasta zona de la Argentina, en la zona atlántica. También que, bueno, un enero que no fue tan bueno para los turistas. Hoy tenemos un febrero que realmente las temperaturas son muy altas y sabemos que la sensación térmica se mide en verano con la temperatura y la humedad. Así que hemos tenido bastante humedad también y aquellos que tenemos algunos añitos de más y todo demás o juventud acumulada, la sentimos en nuestros huesos o en nuestro titanio, pero se siente la humedad. Y en invierno generalmente la sensación térmica, que antes no se hablaba pero ahora se habla tanto, se mide de acuerdo a la temperatura y el viento que hay. Así que son dos parámetros que son importantes para tener el clima. Es cálido, muy cálido, con humedad por cierto, con un sol brillante y también con una luna muy especial, denominada en el norte, porque siempre nos marca un poco el norte, que no es el norte que uno busca, sino Estados Unidos, fue llamada la luna de nieve. Ayer y antes de ayer es la luna cuando tiene su proximidad en la órbita que da como satélite de la Tierra, es la mayor proximidad a la Tierra que tiene en esos momentos. Entonces se llama luna de nieve porque estaba de nieve en el sur, acá tenemos un calor tremendo, pero bueno, eso como comemos pan dulce en diciembre cuando realmente es muy pesado, pero no importa. Esa luna realmente se veía hermosa anoche y antes de anoche, no sé hoy qué pasará, una luna hermosa, hermosísima, que iba cambiando de colores de un anaranjado a un plateado, a un blanco, cuando la luna realmente no tiene color, sino va tomando colores de la Tierra en su tránsito con el brillo del sol, ¿no? Tenemos un bailarín acá en el estudio muy bueno, muy interesante, que hace unos pasos de ballet muy... Se llama Ariel Mancini, que aparte es el director del diario. ¿Qué tal, Ariel? Hola, Coca, yo soy Julio la Bombonera, no Julio Boca. No, pero te salieron bárbaro acá. ¿Me vieron? Sí, como que yo por el rabillo del ojo veo todo. Mira, te vi tan concentrada que lo hice para mí, como tengo un estado de ánimo. Te quedó muy, muy lindo los pasos de baile. Aparte, arreglando cables y haciendo pasos de baile, no cualquiera lo tiene. Aquellos que hacemos televisión en lugares donde no hay tanta tecnología ni salas de redacción tan grandes, somos más creativos y más ingeniosos, digo yo. Bueno, estábamos hablando de la luna, hasta ese momento de más proximidad. Hasta dentro de 7 años, no la volveremos a ver en ese estado. En esa, que no es una órbita, sino que es como una elipse, una elíptica, ¿no? Alrededor de la Tierra, nuestro satélite. Así que muy linda. Pero dicen que afecta a veces a las personas. Bueno, la luna sabemos aquellas que peinamos canas, que afecta, decimos, la marea viene mal, para los embarazos. La luna siempre afecta para los partos, para esto, para aquello. Y también para los estados de ánimo. Creo que esta luna ahí sobre Argentina ha quedado en un estado de ánimo muy, muy peculiar. La gente se siente mal, la gente, no sé, qué sé yo, está disconforme, está enojada, tiene ira, cosas que después hablaremos con alguien que habla muy bien de eso, donde casualmente estamos hablando de algo que es oscuridad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la luna, que es en este momento luz. La gente se siente muy desconforme, muy mal, y vemos que viendo a analistas políticos y demás, vemos que se polariza nuevamente una elección, que se quiere polarizar nuevamente la elección, donde, vuelve a aparecer la herencia, y yo creo que lo mismo cuando uno va teniendo años en la vida, no puede culpar a sus padres de toda la historia, se tiene que hacer cargo de su propia historia. Yo digo que realmente el que recibió el país en llamas y sin ninguna información fue don Raúl Alfonsín, porque era una dictadura y no teníamos cuerpos colegiados. Después de allí, el resto había diputados, había senadores, había legisladores, había concejales, estaban todos, así que todo el que no quería ver, pero había información de todas partes, y Macri, el presidente Macri, era en ese momento por 2 gobiernos, fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que información tenía. No podemos decir, sí, el que no le gusta Cristiano, sí, son corruptos, pero si son corruptos que vayan en cana, que no se intrometan en la justicia, que sigan en libertad unos, otros no, otros sí, otros no. Eso es una constancia. Y vemos que sigue habiendo corrupción. La corrupción, por ejemplo, que se cajoneó el caso de Correos del presidente, como otros tantos casos, que el primo está procesado, pero el otro primo, el hermano no, cuando blanqueó dinero a cualquier cosa, a cualquier costo, donde de golpe acá a nivel
local vemos que se corta la luz, hoy en barrio universitario se corta la luz, y también el agua en barrios para el noroeste venían a hacer realmente cortes de agua, que ABSA está utilizando o mal utilizando el agua, porque el dique Paso Piedras, que siempre dependíamos de que lloviera, y creo que llamamos a los pueblos originarios para que lloviera, hoy está de bote a bote, está recontra lleno y hay cortes de agua. Quiere decir que ABSA está especulando, una empresa privada, con algo que realmente es un derecho inalienable de las personas de tener agua en su vivienda. Así que, bueno, y se los va a beneficiar con algo, porque por el aumento del dólar, qué sé yo, van a tener algún subsidio por parte del Estado cuando muchos de nosotros no recibimos nada. Y esa es la condición. Hoy escuchaba al intendente de Berazategui, muy suelto, diciendo, qué bien, 700 empleados que quedaron sin trabajo de una empresa, dice, están disfrutando la indemnización. ¿Quién disfruta la indemnización? Cuando sabemos que no hay otra fuente de trabajo, donde no es fácil encontrar otra fuente de trabajo. Entonces nadie disfruta de esa indemnización. Las dirán ahí picando un poco si es que no quiere entrar en la bicicleta financiera, que no le alcanza tampoco en la bicicleta financiera que existe, tan beneficiada por todas las pautas comerciales. Y muy también suerte, decimos, bueno, pero el presidente está en la India y fue a Vietnam y no sé qué, y aparte hicieron acuerdos. ¿Qué se acordó vender la Argentina? Limones y semillas. Limón, lo único valor agregado es la cosecha, que es trabajo por golondrina. Semillas, nada. Todos son semillas que nosotros exportamos y después compramos cosas con valor agregado. Exportamos semillas, volvemos a ser el granero del mundo, e importamos todo lo que tiene un valor agregado, que es puesto de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es donde las APYME, que se dan el 80% de trabajo en blanco, lo dan las pequeñas y medianas empresas, están cerrando 25 por día, donde realmente, bueno, entonces no estamos apuntando. Y sí hay políticas de Estado, pero políticas de Estado para determinados sectores que realmente están privilegiados por eso, que no somos nosotros, evidentemente, los laburantes, no es el obrero, y aparte la parte emocional que afecta cuando uno, porque no hay telegrama de despido ni mucho menos, no trabajas más acá, punto, a otra cosa, mariposa. Entonces, por favor, recordemos, y yo, ojo, no me crean a mí, porque yo tengo mis ideas, cambio, soy cambiante, por ahí me levanto con el moño doblado, no me crean a mí, saquen sus propias conclusiones, vean su casa, vean el futuro de sus hijos o nietos, vean todo eso. Y como ciudadanos tenemos que ponernos el traje de ciudadanos. Realmente tenemos una democracia que es bastante débil en cuanto a las elecciones que tenemos. Todavía votamos boletas sábanas, donde realmente no conocemos a quienes votamos. Conocemos a uno y el resto viene por añadidura. Y bueno, y ahí nos llevamos la sorpresa de que no pasa nada. Entonces estamos en una situación muy crítica y muy fea, y aparte es mucho para reflexionar, porque cuando nos sacan todos y nos sacan el miedo, por ahí cometemos el error de votar por espanto, y tampoco es bueno eso. Tenemos que votar desde la paz interior y desde saber que uno está haciendo lo mejor posible y comprometiéndose con ese proyecto de país que creo que todos anhelamos, con trabajo, con honestidad, con mejor carácter todos, con más amabilidad y con todas esas cosas lindas. Así que bueno, este es mi pequeño rinconcito que adquiero yo de mi parte política, que amo tanto y que he sido una militante de toda la vida. Y ahora vamos a hacer, no sé muy bien si tengo que ir a las publicidades porque tenemos grabaciones. ¿Qué hago, Ariel? Si querés hacer pausa, está todo preparado. ¿Hago pausa calladita nomás? ¿Pido pausa? Dale. Bueno, no se vayan de allí, porque el tema a tratar en el día de hoy, más allá de todo, es reencarnación. Me olvidé un parotaje. Reencarnación, todo un temazo, y para debatir, recuerden, 455-9363 es el teléfono de acá, y después el día sábado 452-8788-154-47-3609, que están anotados en el graph, que muy bien lo hace Ariel Mancini. Saludo también a Mariano en Informativo y a Dani Burgués, que ayudan en la escenografía y en cámaras. Y también al policía que está cuidando a Yanti, que está en el auto. Pausita y ya volvemos con reencarnación, todo un tema.
Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there, the whole world looking on, but what do you care? Humaniversal, you and I, you and I. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Música en el Consejo. Un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Continuamos acá en la ciudad de usted. Las imágenes que veíamos las había realizado en el multiquiosco Grial, en la Salón Alsina, en Alsina, bueno, el kiosco Grial, Alsina 9, Salón Alsina 11 y Onda Verde en el Alvarado y Perú, las hizo Javier Goicoechea. Después tendremos la voz de Ariel Mancini diciendo algunas cosas al respecto, pero trajimos hoy ese trabajo. Gracias porque nos ayudan a conservar este trabajo, al igual que al Automotores Alem, en Alem el 2400, que es de Minujín, de Daniel Minujín, y Moreno 606 en Torquis, porque estamos saliendo en Torquis. Está Arecio Minujín, también con todo nuevo y todo usado a excelentes precios y muy buena calidad. Y ahora a Javier Goicoechea, usted dice, estaba haciendo imágenes, pero Javier Goicoechea también pertenece a los Brahma Kumaris, lo hemos dicho muchas veces y lo tenemos de invitado. ¿Qué tal, Javier? Hola, multifacético. Buenas tardes. Sí, hacemos de todo un poco. Estamos un poco. Y me había olvidado del tema, que era tan grande y tanto que reencarnación. Tantas veces que lo hablamos y me habías dicho, bueno, venía el programa para hablar del tema. Sí. Y ahora te habías olvidado. Me olvidé, se me hizo un océano en la cabeza. Suele sucederme. Suele suceder. Bueno, reencarnación. Es decir, ¿vuelve nuestra alma? Sí. Bueno, en primer lugar, como ¿cómo querés vos, encararlo? No sé. En primer lugar, como decís vos, yo lo que voy a estar compartiendo son pensamientos de Raja Yoga, que es lo que comparte Brahma Kumaris. Desde ahí practicamos una meditación basada en todo un conocimiento que incluye la reencarnación. Es un tema básico prácticamente de este conocimiento, así como lo es la filosofía del karma. Digamos, están
como estructural, digamos, en este conocimiento. Entonces, sobre la reencarnación, que por ahí tenemos algunas ideas, algunas personas están a favor o piensan la posibilidad, otras personas que no, que digamos también es posible. Lo que voy a compartir hoy, digamos, es como una visión de la reencarnación, porque también sobre este mismo tema puede haber diferentes visiones. Sí. Entonces, a veces pensamos que cuando alguien se muere, se va al cielo, ¿no? Y está con Dios. Sí. ¿No? Eso es como lo más habitual. Bueno, ahora descansa en paz y está con Dios. A esto, desde esta mirada, lo que le podríamos agregar es que venimos de ahí. ¿No? A veces pensamos que nacemos acá y luego en algún día iremos con Dios. Desde acá estamos con Dios, estamos en el cielo, estamos en ese lugar que no existe la materia, estamos ahí y de ahí venimos acá. Entonces de ahí encarnamos en la materia. Entonces, desde ese primer paso, desde ese primer punto, me estoy diferenciando. ¿Quién soy yo? Es un ser espiritual que viene de ahí arriba y entra en la materia, o sea, en el cuerpo físico, para relacionarnos acá con los demás, entre unos y otros. A esa energía la llamamos alma. Entonces, cuando el alma encarna en el mundo físico, se empieza a expresar. Es como si fuera una semilla, ¿no? Y lo que expresamos nosotros son pensamientos, sentimientos. Toda esa expresión comienza a partir de que encarnamos. No podríamos expresarnos en el cielo, digamos, en ese hogar de las almas, en ese lugar donde residimos y entendemos que de ahí venimos y ahí iremos en algún momento. En ese lugar no hay pensamiento, estamos en silencio. ¿No? Por eso a veces decimos, bueno, descansa en paz. Es como que de alguna manera nos damos cuenta la sabiduría popular sabe de eso. De que ahí hay silencio, de que ahí hay paz. Ahora, cuando entramos en el sonido, esa paz la empezamos a utilizar. Y ahí y la empezamos a gastar. Y en algún momento también nos podemos quedar sin paz, ¿no? Sin paz, sin amor, sin cualquier virtud. Entonces, volvamos un poquito para atrás. Nacemos, ¿no? Un alma nace en este mundo físico, en un cuerpo. Empezamos a jugar, a divertirnos con la materia entre nosotros. Hasta ahí está todo bien. Entonces, hasta ahí mi estado interno, ¿de qué depende? Mi paz y mi felicidad, ¿de qué depende? Del estado interno que yo traía de un momento anterior, de estar en ese hogar de las almas. Pero luego empezamos a relacionarnos y mi pensamiento se empieza a vincular con lo que está pasando aquí afuera, ¿no? Sí. Y en un principio podemos ver cosas buenas o luego tal vez no tan buenas. Entonces, ese pensamiento que yo voy a estar generando en mi mente, ¿no? Porque afuera de mí puede pasar algo. Ahora, yo en mi mente voy a estar generando un pensamiento. Ese pensamiento genera un sentimiento. Sí. Cualquier sentimiento que yo tengo es porque primero pensé algo en mi mente. Si hay algo que yo nunca lo pensé, no puedo tener un sentimiento en base a eso. Ajá. O sea, si acá atrás de la pared está sucediendo una catástrofe, hasta el momento que yo no la piense no voy a sentir nada con respecto a eso. Como también si está sucediendo algo maravilloso, hasta que no ingrese en mi pensamiento, hasta que yo no entre en contacto con el pensamiento, yo no voy a estar en contacto con esa maravilla. Entonces, para tener cualquier sentimiento, primero necesito pensar algo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, el alma nace en un cuerpo, empieza a relacionarse, los pensamientos que traemos, ¿de dónde los conectamos? Mi fuente de pensamiento sería mi estado interno, ¿sí? Luego nos relacionamos y mi fuente de pensamiento empieza a ser algo que está pasando afuera de mí. Sí, te empezás a relacionar con dichos y... Entonces, en algún momento... si algo que está fuera de mí no me gusta, yo empiezo a generar un pensamiento negativo y eso empieza a generar un estado interno, ¿no? Sí. Entonces, así podemos vivir toda una vida. ¿Cuál sería el primer pensamiento negativo, podríamos decirle? No es negativo en sí mismo, sino que sería, desde esta visión, sería erróneo. El primer pensamiento que generamos equivocado es pensar que soy este cuerpo. Claro. Ese es el primer pensamiento equivocado.
desde esta visión. Entonces, desde ahí empiezan a aparecer sentimientos, ¿no? Sentimientos de posesión, sentimientos que tienen que ver con el apego. Ahí es donde empieza el ego. El ego lo puedo definir como aquello que creo que soy, pero no soy. ¿No? Entonces aparece este ego, ¿no? Como esta forma de creencia de que soy el cuerpo que tengo. Sí. Ese ser espiritual que soy el alma empieza a creer que soy este cuerpo que tengo. Entonces ahí comienza esto como la semilla de los errores que van a venir después. ¿Sí? Pero ahí Entonces, viene ya bajarte la autoestima, tener tus miedos, tus inseguridades, porque aparte hay una sociedad que en cierta medida te marca como pautas que te hacen pensar a vos. Si hablamos de autoestima o autorrespeto, yo lo entiendo como, si, digamos, es el respeto a uno mismo. Ahora tengo que definir bien quién es uno mismo. Porque si uno mismo, me refiero al cuerpo, mi autoestima tal vez nunca pueda subir. Claro. Ahora, si mi autoestima yo la conecto con ese ser espiritual que soy, tal vez ahí tengo la posibilidad de que mi autoestima suba. Entonces, así podemos transitar todo un nacimiento basado en un error de entendimiento, simplemente por falta de conocimiento, no es que hay una mala voluntad. Entonces, ¿qué sucede? En un momento, el alma tiene que partir de ese cuerpo, por la razón que sea, puede ser natural, la razón o no. El alma tiene que salir de ahí. Desde esta visión, esa alma vuelve a entrar en un cuerpo nuevo. ¿Qué sería? En un vientre nuevo, una nueva mamá. ¿Pero primero va a la casa del padre? No, yo no dije eso. Ah, no, pues yo te preguntaba nada. No. O sea, luego de su partida, va a un vientre nuevo. Ajá. Dentro de este mismo despiole. Sí. Entonces, la personalidad, ¿dónde está? ¿En el cuerpo o en el alma? En el alma. La personalidad entendemos que está en el alma, ¿no? Todo su estado de paz o su estado de perturbación, todo eso está en el alma. Lo que perdió, digamos, lo que quedó, lo que murió, lo que terminó, es solo el cuerpo. Entonces, esa alma vuelve a nacer en un cuerpo nuevo, ¿no? Otra vez vuelve a ser bebé. Sí. El alma vuelve a tener un cuerpo de bebé. A partir de ahí continúa la historia de la misma alma. ¿Pero esa alma ya viene cargada con todo lo anterior? Es que viene cargada con lo que vivió, con la emocionalidad de lo que vivió, ya sea tristeza o felicidad, digamos. La felicidad la entendemos que es original de lo que traemos de ese hogar de las almas. Luego, la infelicidad es fruto de los errores que hemos cometido acá. Entonces, cuando volvemos a nacer, tenemos la sumatoria de lo original más lo que adquirimos en el nacimiento anterior. Por eso ayer me dijiste, vos estás desahuciada. No, hay que ver el contexto. Entonces, así tenemos un nuevo nacimiento. ¿Y qué significa? Una nueva mamá, nuevo papá, nuevo cuerpo, nuevas relaciones. Puede ser un sexo distinto. Un género distinto, claro, sí, por supuesto. Nuevo, o sea... Todo. Pero soy siempre la misma alma en un nuevo contexto. Entonces, ahí vuelve a aparecer mi ego, vuelvo a creer que soy lo que tengo nuevo, vuelve a aparecer el apego, como aferrarme a esas cosas materiales que tengo, aparece nuevamente la ira y se va incrementando gradualmente. Entonces así transcurre todo ese nacimiento. Y en algún momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Que el alma deje ese cuerpo y vuelva a nacer nuevamente. ¿Y cuándo va nuevamente a la casa del padre? Muy bien la pregunta. Acá, ¿qué sucede? Mientras que esta alma va naciendo y renaciendo una y otra vez, paralelamente siguen viniendo nuevas almas. Claro, no es que las almas que estamos es somos estable. las únicas, ¿no? Por eso también, si vemos el censo poblacional, va en aumento. Sí. Hace, no sé, si creo que 50 años éramos la mitad. Sí. Entonces, si hoy somos unos 7.400 millones de habitantes, de seres humanos, hace 50 años había unos 3.000 millones aproximadamente. Entonces podríamos decir que la mitad de los seres humanos que hoy estamos acá, la mitad son almas que recién han encarnado su primer nacimiento, porque el resto ya venían. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a mezclar. Las que recién encarnaron con las que estamos ya duchas en reencarnación, estamos cancheras. Supongamos que nosotros ya venimos de nacimientos anteriores. Sí. Y varios. Sí.
¿no? Por eso está Supongamos desahuciado. eso. Entonces estamos acá y nos encontramos también con almas que recién llegan. Si recién llegan, están felices, contentas, pacíficas. Entonces todo lo que piensan lo pueden crear, fluyen. Pero se tienen que relacionar con nosotros, Coca. Y ahí ya nosotros somos Se encargados de tienen que podarlo. relacionar con nosotros, en donde ya venimos, digamos, de experiencias de pérdidas. ¿Por qué digo de pérdidas? Porque cuando yo considero que esto es mío, aparece el apego y luego un día lo tengo que soltar, ¿qué pasa? Eso en mi mente va a aparecer como una pérdida. Y acá cuando pasamos de un nacimiento al otro, no se borra lo que está en la mente. Tal vez es como que lo olvidamos superficialmente, es como que se duerme, pero no se olvida profundamente. Entonces, yo puedo haber nacido acá, habiendo tenido nacimientos anteriores, entonces desde que nací tal vez yo podría tener sentimientos de vacío, de tristeza, de miedo, y tal vez esos sentimientos no coinciden en absolutamente nada con lo que pasó acá. Claro. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que esos sentimientos vienen de algo que pasó antes, que vienen de todo lo que yo considero que perdí. Digo que considero que perdí porque tal vez, No digamos, sé, claro, pues paralelamente acá practicamos el que nada es mío, sino que soy un administrador. Ahora, si yo considero que es mío, esto pasa a ser parte de mi identidad. Pero cuando me voy, solo me voy yo. Sí. Pero no lo que creí que era mi identidad, que se queda. Entonces acá podemos diferenciar cuál es mi identidad verdadera y que yo traigo y me puedo llevar, y cuál es una identidad adquirida que comienza acá y termina acá, ¿no? Sí. Javier comienza acá y termina acá. Sí. Eso es una identidad adquirida. Ahora, la esencial. yo, el alma, es una identidad eterna. Entonces, si durante este nacimiento yo estoy todo el tiempo haciendo foco en una identidad adquirida y haciéndola crecer, alimentándola crecer, o sea, como todo el tiempo estar esperando reconocimiento por mi nombre, por mi cuerpo, por las cosas que tengo, ¿no? Porque a través de eso es como que me reconozco. Sí. Entonces pretendo reconocimiento de los demás a través de eso que considero que es mi identidad. Y cuando algo de eso falla, termina o no funciona, ¿qué pasa? Mi identidad se siente afectada. Sí. Eso me impacta directamente en mi identidad, en quién soy, ¿no? Como perder trabajo. Si yo pierdo el trabajo que tengo, como mi trabajo es parte de mi identidad y lo pierdo, o puede ser simplemente que me jubilo. Ahora, como eso era parte de mi identidad, ¿qué me va a pasar? Me voy a sentir mal. ¿Seguro? Porque es como un aspecto de mí que termina, un aspecto de mí que muere tal vez. Ahora, pero eso es una identidad Adquirida. temporal. Y temporal. Ahora, si mientras que yo estoy dentro de esa identidad, me imagino, pienso o pretendo que es eterna, entro en una ilusión. Luego esa ilusión se choca con una realidad que es que termina en algún momento. Entonces, esa ilusión es la que me hace experimentar sufrimiento. En lo temporal existe la ilusión. Sí. O sea, la ilusión es creer que eso es permanente. Ajá. Ya sea el estado de felicidad, de infelicidad, los sentimientos, lo que fuere. De hecho, creer que este cuerpo va a ser para siempre, eso es una ilusión, ¿no? Vale. Pero sin embargo, estamos viviendo cada día pensando que, bueno, somos eternos en la forma física. Luego nos enfermamos o alguien parte, ¿qué pasa? Tenemos un golpe emocional muy, muy duro. O sea, el costo de vivir en la ilusión es muy alto, ese costo. Sí. Pero sin embargo, todavía estamos dispuestos a financiarlo, ¿no? Día a día. ¿Qué hacemos? Día a día alimentamos esa identidad corporal y temporal. En la meditación empezamos a crear o construir una identidad espiritual que esté por sobre esa. ¿Para qué? Porque ese va a ser mi piso, va a ser donde yo voy a estar pisando. Y desde ahí yo puedo hacer las cosas del mundo físico sin estar identificado, sin depender de eso. Entonces, volviendo a la reencarnación, en este momento, como decíamos, si en este momento estamos las almas que ya venimos, suponiendo que tenemos varios nacimientos, pero a su vez hay almas que recién llegan, ¿qué pasa? Tenemos que convivir. Sí. Entonces, el que recién llega
que viene con su paz y su claridad y ganas de crear y genera ideas maravillosas como Internet, Facebook y todo eso, se encuentra con nosotros que estamos enojados y nos empezamos a pelear dentro de su creación, ¿no? Nos empezamos a pelear dentro de Facebook, supongamos. Claro, sí. Ahora, ¿qué pasa? Ese que vino pacífico y generó esa creación empieza a estar influenciado por nuestra ira. Y la influencia es muy rápida. La influencia, digamos, la ira es muy contagiosa. Sí, tremendamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Los que acaban de llegar o han llegado hace Los poco, contaminamos enseguida. se empieza a contagiar de ira, de ego, de apego, de codicia, digamos, de todas formas de pensamientos que hemos adquirido. Eso se va transmitiendo, ¿no? Entonces, vivir simplemente, aunque sea el primer nacimiento, que va generando un descenso de mi conciencia, un descenso de la calidad de mis pensamientos. Entonces mis sentimientos van a estar atados a esos, mis sentimientos van a ir hacia abajo. Por eso llegamos a este tipo de malestar, ya sea individual o mundial. Sí, ¿no? sí, Pues sí, decimos, sí. bueno, ¿cómo es A que hay nivel tanta ira en el planetario. mundo? Es que la ira es contagiosa. Pero no hay causas exógenas que de golpe pueden provocar esa ira. O No. si vos estás en el estado del alma, no te llega. Somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos los que creamos ira, no hay algo externo. O sea, soy yo el alma, genero ira, influenciado por algo que decidí que no me gustó. Ahora, por ejemplo, yo alma, si alguien se está muriendo de hambre, ¿está bien que esté indiferente ante ese hecho? No, bueno, acá hay dos partes. Por O un me lado, puedo enojar no enojar, sino hacer reflexionar para que la tierra otorgue el alimento. acá podríamos ver dos aspectos. Un lado, el físico, de cuánto yo o nosotros podemos ayudar para que esa persona que está muriendo de hambre deje de suceder, ¿no? Por un lado está la parte física, que algunos la pueden hacer, otros no. Por otro lado está el aspecto espiritual. ¿Qué tengo que pensar yo del otro que está en esa circunstancia? Ajá. ¿Qué tengo que pensar yo de ese que está en esa circunstancia, como también del multimillonario que está en esa circunstancia? Sí. Es como, ¿qué puedo pensar de cada uno? O sea, desde esta visión podría pensar que el que tiene una abundancia total y absoluta o intermedia, digamos, posiblemente sea un alma de primer nacimiento. ¿Por qué? Porque el alma, cuando recién llega al mundo, tiene derecho a todo lo que se le ocurra. Luego va a entrar en estos vicios del ego y del apego, y luego viene esa caída. Ahora, cuando vemos a alguien caído, podríamos imaginar o pensar que ya ha tenido un nacimiento anterior en donde lo tuvo todo, pero también entró en la ira, en el ego, en el apego, en la dependencia, en la arrogancia, y eso hace que lo pierdas, porque el alma, desde las virtudes, desde su pureza, es un creador. Somos creadores desde ese estado original. Ahora, cuando yo me lleno de ira, de codicia, dejé de ser creador para pasar a ser destructor. O sea, destruyo mi propia manifestación. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos, imaginemos que alguien, una persona, tuvo un nacimiento anterior, y en ese nacimiento anterior era un empresario exitoso, también un poquito arrogante, ¿no? Y tenía un poco de ego por todo lo que había logrado en su vida, bien ganado, ¿no? Ahora, en un momento parte de ahí y viene acá, aterriza acá, nace. Ahora, toda su visión la trae, pero no trae el contexto que tenía, no trae su empresa, no trae su familia, no trae sus autos, sus cosas, pero vuelve a nacer, y ¿qué viene? El alma sola, con el estado que tenía. Entonces, si esa alma tenía arrogancia o prepotencia, eso se va a manifestar acá. También, si lo que le quede de pureza y de amor también va a manifestarse, ¿no? Entonces hay una mezcla. Entonces, digamos, alguien, digamos, una persona que sea joven puede estar influenciada, digamos, su interior por todo lo que vivió atrás, que no pudo soltar. Porque ese es el problema, no la pudo soltar. Cuando salimos de un cuerpo y vamos hacia otro, nos cuesta mucho soltar lo que vivimos. Entonces de ahí nos llevamos en el corazón toda esa experiencia. Sí. El objetivo, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el estado original del alma? El alma tiene una capacidad de soltar, que no la utilizamos.
¿no? Así como para crear esto utilizamos la fuerza del amor, la creatividad, fluye desde ahí, generamos este producto, luego ese amor se puede traducir en soltar, ok, ya es mi creación, la puedo soltar. Sí, vamos a la que sigue, ¿por qué? Porque soy un creador. Ahora entro en la arrogancia de, bueno, yo soy el que ha creado esto mírenme. Claro, sí, yo soy ahí pasó a ser parte de mi identidad. Mírenme cómo he creado esta copa. Claro. Entonces luego no la quiero soltar. Más vale. ¿Por qué? Necesito que todos me miren cómo he creado yo esta copa. O hago más copas. Claro. Para que me sigan mirando como... Entonces ahí empieza una identidad que luego me va a costar soltar. Entonces lo ideal que sería permanecer suelto, ¿no? Ajá. Permanecer suelto, que sería verme a mí como un ser espiritual creador, a través de ¿qué? De mis sentimientos más puros, a través de mis sentimientos honestos. Entonces desde ahí estar creando todo el tiempo relaciones, estar creando cosas con la materia. Si pensamos en una relación con otra persona, a la otra persona, ¿qué le viene bien? ¿Mi felicidad o mi ira? No, tu felicidad. Mi felicidad. Entonces, tal vez podría plantearme qué tengo yo en mi interior para compartir con el otro, ¿no? Y a veces lo que le ofrecemos es nuestra ira y pretendemos que el otro nos dé felicidad. Entonces, también puede ser que vos teniendo felicidad, si el otro tiene envidia, le molesta tu felicidad. habría que ver esa felicidad fruto de qué es. Porque si, como dije al principio, mi felicidad es fruto de lo que estoy pensando, ahora, mi felicidad podría ser fruto porque yo tengo un auto 0 kilómetro. No, ahí no tiene sentido. Entonces, esa felicidad es corporal. Sí, más Entonces, ahí es donde yo le doy el espacio a la envidia. Porque si mi felicidad es de ser alguien espiritual, esa felicidad al otro lo ayuda. Ajá. Porque esa felicidad lo incluye al otro. Uh-huh. Bueno, pero acá, gracias Ariel, dice cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el soplo de vida, el alma cuando morís descansa y cada alma será juzgada. ¿De dónde sacás estas teorías? La pregunta. Bueno, como dije en un principio, todo esto está basado en el conocimiento de Raja Yoga de Brahma Kumaris. Uh-huh. Y hay distintos tipos de explicaciones que tenemos los seres humanos. Esta es una explicación que en este caso a mí me vino muy bien cuando la escuché. Y como dije en un principio, es diferente y a veces muy diferente a otras explicaciones. Entonces creo que está interesante ver opciones y luego ver ¿Cuál te llega al corazón? ¿Cuál siento que a mí me hace sonido interno, ¿no? Claro. O sea, también si pensamos en base a esto que te dije en un principio, la mitad de la población, supongamos que es su primer nacimiento. Y la otra mitad venimos Supongamos que es su primer nacimiento, entonces nunca atravesó la muerte. Ajá. Entonces, para esa alma, la posibilidad de pensar en una reencarnación, si todavía no vivió la muerte, no existe eso. Entonces, es como decir, bueno, le estamos hablando en este caso para la otra mitad de la población que sí vivió que la puede muerte. haber transitado una muerte y podría haber transitado esto de volver a nacer. Ahora, la pregunta mía, vos reencarnás y seguís, ¿cuándo vas nuevamente a un lugar de paz y tranquilidad? Claro. ¿Qué es mi anhelo? Creo que el de Eso es lo muchos. sueño, ¿viste? Creo que el de muchos y cada vez más esta necesidad de volver a un estado de paz. Uh-huh. Posiblemente pronto también de toda la humanidad, no solo de algunos individualmente. Bueno, acá en esto que estoy seguí desarrollando. contando, empieza a aparecer una idea diferente del tiempo. El tiempo normalmente lo conocemos como lineal. Empieza y termina. Uh-huh. Desde esta visión de Raja Yoga, el tiempo es circular. Entonces, eso que genera un ciclo. Entonces, lo que podemos decir desde acá es, tenemos un ciclo de nacimientos. O sea, desde que salgo desde el hogar de las almas, sí. Desde que salgo, tengo un ciclo de nacimientos, de cantidad de X. Puede ser 1, 2, 3, 20, 50, X. Hay una cantidad de nacimientos, cuando termina mi ciclo, vuelvo. Entonces, tu ciclo podría ser de, especulando, Sí, 50 nacimientos, el mío podría ser de 80. Esto es especulando, no tenemos evidencia de esto. Uh-huh. Y ahí volvés, después que se cumple tu ciclo. Cuando termina el ciclo,
vuelvo nuevamente al hogar de las almas. ¿Y por qué es un ciclo? Porque vuelvo ahí como a experimentar este estado de eternidad y la profundidad de lo eterno, ¿no? Ese estado completo de paz. Pero no termina ahí. Luego de ahí, ¿qué hago? Vuelvo a nacer, pero desde un estado que viene de arriba, desde ese estado original. Entonces, desde esta visión es como, siempre estamos encarnando. Si el alma es eterna, claro, no. Eternamente reencarnamos. Pero cuando reencarnamos, pongamos que yo cumplo el ciclo, parto, los invito a todos a mis sepelios, parto, y cuando vuelvo, ya cumplí el ciclo, vuelvo con el alma pura, bien, o vengo todavía con el recuerdo de todas las macanas que me mandé antes. O sea, desde esta mirada, cada vez que reencarnamos acá, vamos acumulando, ¿no? Entonces llegamos a un punto de decir, bueno, yo ya no quiero más. No quiero más nada. O sea, ni relacionarme, ni vivir, ni nada. Sí. Bueno, en ese punto es donde decir, bueno, para mí el ciclo terminó, quiero volver a descansar en paz, si querés, ponele. Ahora, luego de que estoy un tiempo descansando en paz, digo, bueno, ya estoy harta. Quiero un poquitito de jaleo. Ahora, desde esa paz, desde ese silencio vuelvo a nacer, pero no recuerdo nada, porque lo anterior a eso es la paz. Ajá, perfecto. Lo anterior a eso es el silencio, es la felicidad, lo anterior a eso es la pureza del alma. Uh-huh. Entonces ahí recomienza el ciclo, ¿no? A veces pensamos, o hemos compartido de distintas visiones, como que la humanidad está en una noche en este momento, entonces luego de la noche que viene el amanecer, es un nuevo comienzo, uh-huh. ¿no? Lo podemos pensar de distintas maneras, ¿no? Como el reloj que va girando, el tiempo, las estaciones, tenemos 4 estaciones, ¿no? Es cíclico, tenemos el día y la noche, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Va girando. Desde la conciencia del alma también entendemos que hay un ciclo y digamos que pasa similar a esto, ¿no? Sería como una parte del ciclo del alma en donde el alma está luminosa y está brillando, y luego otra parte de ese mismo ciclo en donde su luz se va apagando, es como que vive su propia noche, su propia oscuridad, como a veces podemos ver cuando estamos enojados o desorientados. Es como podemos decir, bueno, la veo negra. ¿Qué significa? Que en mi mente no veo nada, no veo posibilidades, no tengo creatividad para generar una idea, un pensamiento que me saque de donde estoy. Entonces, desde esta visión es como entender nuestra existencia como cíclica. Uh-huh. Muchas veces que hemos hablado juntos, pues sí, bueno, ya llegamos al fondo, pues sí, todavía falta. El planeta no tocó fondo. Porque si bien nosotros hacemos cosas relacionadas con lo que pasa en la Argentina, en nuestra ciudad, lo que sea, vemos que a nivel planetario están pasando cosas, que la naturaleza está como enojada, que nos hemos equivocado mucho castigando a la naturaleza de alguna manera o castigando a nosotros, ¿no? Sí. Es decir, bueno, tal vez individualmente algunos hemos dicho basta o así ya no quiero vivir más, uh-huh. Pero no lo hicimos eso globalmente. Desde esta visión, como te decía, bueno, si la mitad de la humanidad son almas que tienen su primer nacimiento, ¿por qué tendría que incluir este deseo a ellos? Claro. ¿No? Entonces, tal vez el ciclo como humanidad termina cuando todos nos ponemos de acuerdo de que así no queremos vivir más. Uh-huh. Esto es como cuando estás en relación con una pareja con alguien y estás en un conflicto total y le decís, bueno, así con vos no quiero vivir más, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una separación. Acá la separación es de una conciencia, vieja, y vamos hacia una conciencia nueva. Y esa conciencia nueva es espiritual. ¿Qué significa? De verme a mí como un ser espiritual y ver a los demás como un ser espiritual. Entonces, como en un principio decíamos, bueno, si lo externo es fuente de pensamiento, o sea, si pasa una tragedia acá al lado, hasta que yo no la piense, no siento nada en base a eso. Sí. Entonces, acá la clave es, ¿qué utilizo yo como fuente de pensamiento? Las virtudes es lo ideal. Si utilizo como fuente de pensamiento cosas del mundo material que están yendo para abajo, si utilizo como fuente de pensamiento mis relaciones corporales, que a veces no están muy bien, ¿qué pasa? Mis sentimientos
están dependiendo de eso y probablemente vayan hacia abajo. Ahora, si utilizo como fuente de pensamientos mi visión espiritual, mi estado espiritual y mucho más a eso, digamos, le podemos agregar elementos acá, porque un primer paso es reconocerme como un ser espiritual. Sí. Entonces, eso podría ser en principio como mi fuente de pensamientos. Cada vez que me pienso de mí, cada vez que pienso en mí, pienso en eso. Y de ahí surgen estas virtudes que vos mencionás, porque las virtudes no están en el cuerpo, las virtudes están en el alma. Sí. Ahora, podemos ir un paso más arriba. ¿Qué sería ese paso más arriba? Si decimos que venimos del cielo, de un lugar, el nirvana, Parandam, el lugar de las almas, entonces podemos pensar en aquel lugar y que hay un alma, así como yo soy un alma, sí, hay un alma que nunca encarna, nunca reencarna, que siempre está ahí. Que la mencionamos como la luz, el alma suprema, Dios. Sí. Entonces, De causar o que hay sea. alguien, entendemos que hay alguien que está ahí que nunca tiene una vida personal acá. Entonces, puedo utilizar a ese alguien que está puro, que es benefactor, a ese alguien lo puedo utilizar como fuente de pensamientos. Entonces, cada vez que sucede algo, yo puedo recurrir a él como fuente de pensamientos. Es como si viene alguien, me cuenta un chisme, puedo tomar como eso, como base, como fuente de pensamientos. O puedo tomar como fuente de pensamientos A Dios, pongamos. a Dios, Sí. a la luz. Sí. Entonces, desde ahí podría pensar, bueno, ¿qué piensa Dios de esto que está pasando acá? ¿Qué piensa Dios de vos? Ahora, como Él es el benevolente, siempre ama a todos sus hijos, entonces me estoy conectando con una fuente que me va a estar proveyendo soluciones, me va a estar proveyendo respuestas y soluciones, porque si utilizo como fuente lo que está pasando acá y lo que sucede acá es caos, Sí. lo que va a generar es más ira. Entonces, si yo genero ira en mi interior, estoy generando más destrucción. Tengo que generar paz en mi interior para que luego esa paz sea en la relación y en la materia, ¿no? Aquí, por ejemplo, está bien que la parte corporal, bueno, muere, queda, desde el principito lo decían, ¿no es cierto? Todo. Pero, por ejemplo, hay gente que de golpe tiene hijos y algunos hijos no son, por ejemplo, tenemos síndrome de Down, que son puro amor para mí. Por ejemplo, algunos chicos con algunas características especiales mantienen esa pureza del alma. Síndrome de Down es un caso, ¿viste? Como otros síndromes que existen y demás. ¿Ese alma encarnó en ese cuerpo por algo especial o directamente? Por la misma razón que todos. Si entendemos que todos somos almas, o sea, todo lo demás que sea corporal es prácticamente secundario, tiene que ver con la relación que tenemos que vivir acá. O sea, el pensarnos a todos los seres humanos como almas, como seres espirituales, Sí, nos eleva y nos despega de cualquier condición física que esté sucediendo, que es temporal. Entonces, desde ahí puedo llegar a tener una relación muy bonita, muy pura, muy limpia con cualquier persona, independientemente de la raza, del género, de lo que les gusta, de sus deseos, de si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene una enfermedad, si no tiene enfermedad. Es como, desde esta visión es como ir más allá de cualquier cosa que genere un conflicto. sí. Porque el pensar de que todos somos almas no es un conflicto para alguien. No. Ninguno. Puedo estar de acuerdo o no, pero no genera un conflicto. Cuando un amigo te dice estás desahuciada, como ya me dijiste, tenés que generar un conflicto. Me iba a quedar con la botella de agua yo. No, pero yo en determinadas características yo veo en algunas personas como que se conectan más fácilmente con esa fuente. ¿Qué sé Puede yo? ser. ¿Viste? Y te digo, el Bueno. otro día me alegré mucho porque chicos con síndrome de Down, que muy especial, que es un cromosoma que está dando vuelta y punto, ¿no? Bueno, abrieron una panadería. Cuando uno los ve, están siempre sonrientes, cuando te saludan con amor. Para mí yo estoy practicando ahora para la carrera de inclusión, porque voy a hacer la marcha, aunque más no sea como pueda, pero porque realmente me parece que son la muestra que tenemos de que un cromosoma marca una diferencia abismal a veces. Todas las almas tenemos esa capacidad de amar infinita. Ahora, luego, tal vez, los que vos decís que, bueno, somos normales, Sí. ¿qué pasa? Nos entretenemos con la codicia, nos entretenemos con la ira, nos entretenemos con todos los deseos corporales.
y eso nos vuelve feo a nosotros, Ujú. ¿no? Porque si vemos a una persona llena de vicios, de pensamientos, digamos, nos volvemos feos. Entonces tal vez, digamos, puede ser como un espejo para vernos que nosotros somos así, Ujú. ¿no? O sea, por ahí lo que está reflejando es mi problema. Por ahí está reflejando mis deseos de cómo deberían ser las cosas. Pero todas las almas somos esa pureza. Porque vos pusiste ese caso, pero podríamos poner otros No, casos. sí, por supuesto. Puse ese porque Podríamos me parece. pensar, bueno, en alguien que ha robado, en alguien que ha abusado, en alguien que ha hecho cualquier cosa, digamos, en el mundo físico. Ahora, eso que hace genera una influencia que puede ser devastadora. Ujú. Pero ese también es un alma eterna y también es un alma pura, aunque ahora esté en ese estado tan perturbado que genera tanto caos. Yo recuerdo, por ejemplo, que ahora que estás hablando, una nota que hicimos con Carlos, ¿cómo se llama? Yo siempre lo bautizo con un chico que pertenece a Gustavo. Gustavo. Es combatiente de Malvinas, donde estábamos charlando, dijo la misma cantidad de suicidios acá que en Inglaterra, porque el alma no está preparada para matar. Y a él lo salvó los Brahmakumaris, ¿no? Dijo, encontré mi vida. Sí, el alma está preparada o diseñada para vivir en la virtud. Entonces, todos sabemos muy bien lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando yo, el alma, hago algo que está mal, lo oculto. Ujú. Si alguien comete un error, en este caso supongamos matar, ¿qué hace? Va a tender a ocultarlo. Sí. Ahora, si sabemos que está mal, ¿significa que vamos a dejar de hacerlo? No. ¿Por qué? Porque tenemos una perturbación interna que nos maneja, es más fuerte que nuestra voluntad. Entonces así, digamos, la ira, la codicia, la lujuria, nos maneja. Todo eso está dentro de nuestra mente y nos maneja. Nos maneja y bueno, accionamos. Luego que ya está manifestado, ¿qué hacemos? Lo negamos, lo tapamos. Yo no fui, soy inocente. Sí. Bueno, sí, a ver, una cosa es pensar de que el alma en la forma original es pura. Ahora, en la forma que está en este momento, por todo lo que adquirió, lo que vivió y lo que decidió hacer bajo esa influencia, bueno, al menos es responsable de todo eso que hizo. Porque cuando yo me conecto con la ira, estoy abriéndole la puerta en mi mente a esa influencia. Ujú. Cuando yo decido abrir las puertas, digamos, al enojo, estoy permitiendo ser influenciado por la ira. Yo soy el que permite eso. Sí, seguro. Por ejemplo, una pérdida. Yo voy mucho a lo particular porque es lo que mi vivencia, ¿no? Que me parece que la pérdida de una mascota que puede no significar para muchos Sí. nada importante. Nosotros sabemos toda la gente que nos sigue, que nos sabe, y nos siguen llamando por teléfono porque nos dan un ánimo impresionante. Bueno, la pérdida de Francesco, que yo acompañé en su último momento, en su etapa final, Sí. con el veterinario, a mí me recordó todas mis pérdidas de mi vida. Claro. Sí, como ese día me hablabas y yo fui a la ira volando. Sí. Es que cuando Quería vos hablas matar a alguien. cuando vos hablas de tus pérdidas, estás hablando de tu marido, de tu hijo, y por De ahí mi padre, de todos. Sí, de todos. Ahora, una de las peores pérdidas que podemos reconocer los seres humanos es perder los hijos, Ujú. ¿no? Porque por ahí todas las otras pérdidas las podemos entender. Culturalmente digerir. estamos más preparados. Sí. Ahora, perder un hijo puede ser, digamos, Sí, lapidario para muchos. lapidario. Ujú. ¿Qué pasa? De esa pérdida probablemente desde la visión corporal Ujú. nunca nos recuperemos. Ujú. Simplemente podemos convivir de la mejor manera que podamos con esa pérdida. Sí. Ahora, desde una visión espiritual, yo sí tengo la posibilidad o tendría la posibilidad de recuperarme. ¿Por qué? Porque si yo entiendo de que el alma es eterna, el alma no murió. El alma continuó. Ujú. Entonces yo dejo de mirar, o sea, es como dejo de mirar con mi corazón aquello que terminó y empiezo a conectar mi corazón con aquello que es eterno. Entonces ahí es donde se abre la puerta a soltar y terminar definitivamente con eso. Pero mientras que yo me esté viendo de la manera corporal y viendo a los demás de una manera corporal, digamos, ahí le cierro la puerta a una posibilidad de liberación. No, pero después comenzás a meditar, a reflexionar y bueno. También Pero en el con momento. con esto que vos decías, bueno, en esta semana
fue el perro, ¿no? Tu perrito, Francesco. Ahora, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Me conecta con todas las anteriores. Sí, seguro. Que todas las anteriores las he estado viviendo de una manera corporal. Entonces es como se activan todas, porque no las he soltado. Entonces la meditación nos da la posibilidad de entender mi existencia de otra manera. La meditación, esta filosofía, esta visión de quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo acá, a dónde volveremos en algún momento, cómo funcionamos, qué pasa con nuestra mente, qué pasa con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, qué pasa con esto de tomar cualquier cosa como fuente de pensamientos, porque ello va a estar creando mis propios sentimientos. Los sentimientos no los creas vos, los creo yo en base a lo que pienso de vos. Sí. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy yo utilizando como fuente de pensamientos? Porque en base a eso voy a estar creando mis propios sentimientos. Entonces, desde una visión espiritual, tomamos como fuente de pensamientos el punto de que yo soy luz y conectar con esa fuente de pensamientos que está más arriba, que está lejos de este mundo físico, y estar como en un diálogo constante preguntándole, ¿qué pensás vos? ¿Qué pensás vos de esto? ¿Qué pensás vos de aquel? ¿Qué pensás vos de mí? A esa fuente. A esa fuente. Utilizar esa fuente de pensamientos y abandonar las fuentes que están acá porque no nos están sirviendo. Incluso mi propia visión tal vez es una fuente distorsionada. No, sí, como uno siempre dice, cuando está ante un micrófono, bueno, es mi visión. Tal cual. Apunto a que ustedes investiguen y sigan y busquen, sí, ¿no es cierto? Porque mi visión está con el filtro de mi propia ira, de mi propio ego, de mi propia codicia. Entonces, mi visión está condicionada. Entonces necesito recurrir a otra fuente de pensamientos y comparar. Luego recurro a esa fuente, tengo de ahí y comparo. Bueno, tengo ese pensamiento de ahí, tengo este pensamiento de acá y tengo los pensamientos de los demás. ¿No? Entonces ahí tal vez puedo elegir, bueno, el pensamiento que me gusta es este, porque además este pensamiento va a ser bueno para mí, pero también para los demás. Claro. Y digo, se nos va el tiempo. Seguramente repetiremos este programa como el del alma, como la otra vez el del alma, que se repitió varias veces porque a veces nos cuesta entender todo eso. A lo que sí doy fe de mí, que cuando yo soy bastante, me levanto bastante con el moño doblado, ¿no es cierto? Pero cuando acudo a la fuente, como dice Pedro Rossetti, excelente neurocirujano también, cuando se acude a la fuente, no hay explicación lógica, cosas se mejoran. Pueden mejorar, sí. ¿Viste? Decir de golpe, o tenés más paz, asumís otra posición. Sí. Es como que a veces, tal vez en el nivel material, no sé. A veces tenemos la ansiedad de que cambie en el mundo físico, pero sí cuando recurrimos a esa fuente. Es como, o tenés otra visión, vos no sé qué pasa. El primer cambio sucede en mis sentimientos. Ahí es donde puede aparecer esa paz, aunque esté en la guerra. Exactamente, que todo es un despliegue. Seguramente se repetirá este programa porque va a haber muchas preguntas. Aparte, bueno, habitualmente se hacen los domingos meditaciones de Raja Yoga en Pausa Urbana, que también contribuye, que no está pagando la publicidad, te digo, Berto de no, mentira. Sí, estamos en Alem 380. Bueno, bueno, no decimos nada. Este domingo no va a estar, pero habitualmente los domingos a las 7 de la tarde, horario verano. Claro. Lo mejor es consultar en el Facebook porque depende del clima, porque si se repite este programa en otro momento del año, consultar en el Facebook, que es Brahma Kumaris Bahía Blanca o Beca Bahía Blanca, o en el teléfono creo que está en pantalla. Sí. Ahí pueden consultar y verificar, bueno, en qué momento estamos ahí. Y bueno, recordamos, gracias Javi, sos un santo. Gracias a vos. Un beso, mucha luz, un saludo a todos mis compañeros, bueno, y a la gente amiga, a mis mascotas y los que me acompañan y los que están en otro plano también. Chao, hasta el próximo miércoles.